En esta tercera sesión vamos a explicar por qué tu blog no posiciona o por qué te está costando mucho posicionar este blog que estás creando en Nextblog o en otra plataforma. Vamos a tocar un concepto muy famoso en el ámbito del SEO que se produce cuando dos contenidos son exactamente iguales o están hablando de lo mismo, que es el principal factor por el cual el blog no está posicionando si tienes todo lo otro correcto. Es decir, si tienes una buena estructura y un buen contenido y no entiendes realmente por qué tu blog o tus artículos no están en la primera página de Google. Así que para entender todo esto vamos a hablar primero de lo que es la canibalización. La canibalización es un concepto que se usa mucho en SEO para decir que dos páginas de tu web o más páginas se solapan, es decir, están queriendo posicionar para las mismas palabras clave o la misma intención de búsqueda, que viene a ser lo mismo. ¿Y qué ocurre cuando pasa esto? Que el tráfico se divide, lo que hace que pierda autoridad las dos páginas y no acaben posicionando ninguna de las dos. Esto hace que un artículo que a simple vista está bien planteado puede que no posicione en alguna búsqueda para la que tú hayas preparado ese artículo. Es decir, si tú has preparado el artículo para una palabra clave o un conjunto de palabras clave y ves que al buscar esa palabra clave en Google no sale tu artículo en la primera página, es bastante probable que está siendo porque está canibalizando con otra parte de tu web. Suponiendo que el contenido era bueno, la estructura era buena y que la palabra clave no tenía muchísima competencia. Pero bueno, todo esto si lo creas en Nextblog, si creas un artículo en nuestra plataforma, ya se tiene en cuenta y lo más probable es que esté siendo un error que Nextblog no puede hacer nada, que es el tema de la canibalización, el tema de repetir contenidos. Porque si realmente no está siendo tampoco por canibalización, ya solo nos quedarían dos opciones, que nuestro blog no tiene autoridad o que los temas escogidos para los artículos son una castaña. Que esto también puede ser. Pero bueno, suponiendo que esto lo tenemos cubierto, voy a dar algunos trucos para ver si está canibalizando y cómo puedes detectarlo muy rápidamente. Porque esto lo podrás comprobar tú mismo y ahora cuando te lo explique lo verás súper claro si está pasando o no. Por ejemplo, imagínate que tienes dudas de un artículo en concreto que no está posicionando y que habías usado el explorador de palabras clave, el tema es bueno, hablas sobre tu sector, pero no acabas de encontrar la razón por la cual no está posicionando. Quiero que revises toda tu página web, no solo el blog, sino toda tu página, es decir, tanto los artículos que has creado anteriormente como las otras páginas de toda tu web, es decir, la parte de donde explicas quiénes sois, a qué os dedicáis, qué ofrecéis, todo esto también revísalo. ¿Crees que el artículo que estás revisando está explicando información redundante de estas otras páginas? ¿Crees que leyendo ese artículo está encontrando algo nuevo que no pudiera encontrar en otra página de tu web? Un ejemplo claro es explicar un servicio que ofreces y en otra página estar explicando el mismo servicio de la misma manera. Aquí hay una clara canibalización que debemos evitar. Por lo tanto, este artículo lo deberíamos reestructurar o enfocarlo desde otro punto de vista. Si yo, por ejemplo, tengo una academia y en mi página principal estoy hablando de todo lo que ofrezco, no puedo repetir exactamente esto en un artículo de blog, porque estaríamos canibalizando, es decir, en dos sitios diferentes estaríamos intentando resolver la misma intención de búsqueda, gente que busca nuestros servicios, por lo tanto haría que el tráfico de estas dos páginas cayera. Este ejemplo es clarísimo y estoy convencido que si no te has mirado mucho esto, alguna vez en algún artículo te ha pasado. Así que te recomiendo que lo analices y si es necesario borres ese artículo y vuelvas a crear uno nuevo enfocándolo desde otro punto de vista, o editando el ya existente, lógicamente. Y tú te estarás preguntando, pero claro, es que yo quiero explicar mis servicios o mi producto en el blog. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo quiero que me descubran por mi producto. Pues tranquilidad, que te doy una solución. Y de hecho es una solución súper buena. Para estos casos usaremos el enlazado interno. ¿Y qué es el enlazado interno? Pues es que, por ejemplo, en tu artículo de blog puedas linkar una palabra o una frase que cuando pulses te lleve a otra página de la web. Esto es espectacular porque si estás haciendo un call to action, es decir, una llamada a la acción, en lo cual si por ejemplo somos una academia y estamos hablando de la educación y al final del artículo decimos que nosotros ofrecemos un tipo de servicio, podemos poner un link en alguna de las palabras de al final del artículo para que cuando lo pulsemos nos lleve a la página que quizás es más transaccional, más de compra, más de reserva o más de pagar una suscripción. Y así somos coherentes en el blog en dos sentidos. El primero es que no usamos palabras transaccionales en nuestro blog y el segundo es que no canibalizamos la información del blog con otra página de la web.
Porque de alguna manera le estamos diciendo al usuario que si quiere más información sobre eso, que pulse la frase o la palabra linkada y que vaya a otra parte de la web donde se explica esto con más profundidad. Y aquí ya estamos construyendo como un entramado, como una telaraña de páginas conectadas entre ellas que le dan mucho sentido a tu estructura y Google lo valora mucho. Por lo tanto, la conclusión es que uses enlazado interno para no repetir contenido y directamente enlazar una página donde ya se explica ese contenido y no repetirla en tu blog. Respecto al enlazado interno, decir que en Nextblog lo puedes hacer de manera súper fácil. Simplemente cuando crees el artículo, en el paso 5, puedes seleccionar una palabra o una frase y te saldrá un pop-up donde podrás poner el enlace al cual quieres que cuando el usuario pulse se vaya dirigido. Esto mejora muchísimo el SEO. Si te estás preguntando que si ya lo tenías difícil antes para pensar contenido, ahora lo tienes más porque estás pensando en no canibalizar cosas, es decir, que no se repitan contenidos en toda tu web, tranquilo que te doy un truquito. En vez de pensar tanto en tu producto o servicio, que a mí me pasa mucho también, piensa más en el sector en general. ¿Qué preguntas, qué dudas, qué problemas tienen estos usuarios que están buscando algo sobre tu sector? Para que lo entiendas claro, si alguien está buscando algo de salud y tú tienes un centro de salud, no te centres en explicar solo tu servicio, sino que debes resolver las cosas más simples que un usuario busca. Como por ejemplo, qué hacer si me duele el pecho, o por qué después del gimnasio me duele la espalda. Como ves, son cosas cotidianas las cuales puedes solucionar con un artículo. Y estoy seguro que si te haces una lista de dudas o problemas que tengan los usuarios respecto a tu sector, podrías hacer 20 o 30 artículos de manera muy fácil. Así que el truco está más en ponerte en la piel del usuario y no tanto en la tuya como tu negocio. Ves a resolver cosas que a la gente le interesen, aunque no esté directamente relacionado con tu servicio. Esto lo debes seguir siempre y cuando no esté muy alejado de lo que ofreces. Debe ser contenido de valor que informe o forme a gente del entorno de ese producto o servicio, a gente que le interesen cosas parecidas a eso. Y ya te digo, cosas muy básicas o muy cotidianas. Así que si sigues ese truco de hacer una lista de todos estos problemas que pueden tener tus potenciales clientes, aunque no esté directamente relacionado con tu producto o servicio, vas a tener muchísimo contenido que publicar y como lo tendrás todo anotado, es imposible que canibalices. Y si aún dudas sobre esto, por ejemplo, porque tienes un producto del cual quieres hablar en cada artículo, un ejemplo muy tonto es, por ejemplo, si tenemos un negocio que vende televisores, pero en un artículo queremos hablar sobre los mejores televisores baratos del mercado y en otro queremos hablar de televisores con mejor resolución. Estamos hablando de televisores de los dos, pero uno va con un ticket mucho más bajo y el otro va a un ticket mucho más alto, porque son televisiones con más resolución. Así que tenemos que tener muy integrado siempre cuando hagamos un artículo de blog en qué intención de búsqueda queremos satisfacer. Para mí es más importante centrarse en eso que en las palabras clave en sí, que van ligadas. Así que nada, esto es todo en esta sesión 3 y en otras sesiones hablaremos sobre otros errores que suele cometer la gente a la hora de formular estos artículos de blog.